Buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora en que se revise esta presentación. A continuación, junto a mis compañeros Catalina Cádiz, Daniel Hidalgo, Alvelillo, Dana Verdugo y que les habla Patricia García, expondremos la realización de un problema de aplicación de mecánica de fluidos, en donde el principal mecanismo a estudiar es la aplicación de una bomba. Esta es una máquina que absorbe energía mecánica de un motor térmico, eléctrico, etc., y la transforma en energía que la transfiere a un fluido, y el cual lo transporta de un lugar a otro a un mismo nivel y o a diferentes niveles y o a diferentes velocidades. El problema se plantea de la siguiente forma. Se debe transportar agua desde un estanque a nivel de terreno a otro ubicado en el techo de una casa de 2 pisos para ser utilizado como agua sanitaria. Para tal efecto, se requiere determinar la carga que debe aportar una bomba que se debe instalar a nivel del suelo con 2 válvulas para montaje, una a la entrada y otra a la salida de la bomba. La tubería de aspiración tiene un largo de 12 metros y cuenta con un codo de 90 grados, y la de impulsión tiene 14 metros y 2 codos de 90 grados. El estanque inferior tiene una altura de agua de 2 metros y el superior de 1 metro. Para evitar rebalses se debe limitar la velocidad de salida a 1,5 metros por segundo. Las válvulas para el material a utilizar tienen un coeficiente de pérdida de singular de 1,3, los codos 0,4, la entrada desde el estanque tiene 0,06 y la salida 0,04. El coeficiente de fricción es de 0,0209 y la rugosidad es de 3 por 10 elevado a la menos 7 metros. De esta forma, se comenzó la realización del diagrama de diseño del problema planteado anteriormente. Se dice que la casa es de 2 pisos, por lo que por normativa debe medir aproximadamente 6 metros. Luego que tiene 2 contenedores de agua, donde el que está ubicado en el techo mide 1 metro y el que está a nivel del suelo mide 2. De esta forma da una altura total de 7 metros y un diferencial de altura de estanques de 5 metros. Otra información que brinda el problema es que la conexión entre estanques es mediante tuberías de aspiración que tiene 12 metros de largo y que cuenta con un codo de 90 grados, y de impulsión que tiene 14 metros de largo y que cuenta con 2 codos de 90 grados, una bomba y 2 válvulas ubicadas, una al comienzo y al final de la bomba. De esta forma se generan distintos coeficientes de pérdida singular, que corresponde a un 1,3, de codos, que pertenece a un 0,4, de entrada un 0,06 y de salida un 0,04. También un coeficiente de fricción de 0,0209 y la rugosidad de 3 por 10 elevado a menos 7 metros. Y por último, se limita la velocidad de salida a 1,5 metros por segundo. Dentro de los datos que podemos deducir tenemos la gravedad, la densidad y la viscosidad del agua. Para poder determinar el valor del diámetro, planteamos la fórmula de coeficiente de fricción, en donde necesitamos el número de Reynolds. Para esto debemos aplicar la fórmula específica para sacar Reynolds, pero se nos impide ya que tenemos la misma incógnita, que es el diámetro. Es por esto que utilizamos el método de tanteo para calcularlo. Para esto utilizamos una planilla Excel en donde evaluamos los distintos valores del diámetro que nosotros entregamos. Asimismo, calculamos el número de Reynolds respecto al diámetro y finalmente la diferencia del coeficiente de fricción entregado por el problema y el coeficiente de fricción estimado. Primeramente, evaluamos el diámetro en un 0,1 metros, lo que nos devuelve una diferencia de coeficiente de fricción muy alta, significando que debemos disminuirlo. Asimismo, fuimos iterando y calculando el diámetro hasta obtener un 0,0326 metros y un número de Reynolds de 48.900, el cual se encuentra dentro de los parámetros obtenidos. Finalmente, obtuvimos que el coeficiente de fricción era 0,0209 y nuestra diferencia del coeficiente de fricción real con el coeficiente de fricción estimado nos da 0, significando que el diámetro obtenido es correcto. Para realizar los cálculos, primero anotamos todos los datos que ya tenemos, ya sea porque los haya entregado directamente al ejercicio o bien porque los hayamos calculado en un evento anterior. Anotamos toda la ecuación de Bernoulli considerando una carga que aporta la bomba menos las pérdidas que encontraremos dentro de nuestro sistema.
El estanque número 1 lo consideramos el que está a ras de suelo y el que está sobre la casa sería nuestro estanque número 2. Esta flecha indica la dirección del flujo que nosotros consideramos de izquierda a derecha. Con ello podemos determinar que, por ejemplo, las presiones corresponden a presiones atmosféricas, ya que ambos estanques están abiertos. Así que podemos descartarlo de nuestra fórmula inicial. Las velocidades, por su parte, corresponden aproximadamente a cero, ya que en ambos casos se cumple que el estanque es lo suficientemente más grande que la cañería o tubería por donde entra o sale el agua. Así que también los descartamos de nuestra ecuación. Otros cálculos que debemos considerar es el diferencial de los pelos de agua, que eso nos entrega un diferencial de 5 metros, entiéndase, el pelo de agua que está en el estanque número 2, menos el pelo de agua que se encuentra en el estanque número 1. Además del largo total de nuestra tubería, que considera el largo de aspiración más el largo de impulsión, y eso en total nos entrega 26 metros. Con esto nos queda un poco más despejada nuestra ecuación general, donde nos entrega que la carga que aporta la bomba va a ser igual a las pérdidas totales más el diferencial de los pelos de agua. Estas pérdidas las podemos separar como la suma de las pérdidas singulares más las pérdidas por fricción, además de la suma del diferencial de los pelos de agua. Calculamos primero las pérdidas singulares, considerando nuestro factor de fricción, el largo de la tubería, el diámetro, la velocidad al cuadrado y 2 veces la gravedad. Todo esto son datos que ya teníamos calculado, así que los reemplazamos en nuestra ecuación con sus respectivas unidades y esto nos entrega que las pérdidas singulares corresponden a 1,912 metros. Y lo dejamos anotado arriba. Por otro lado, podemos calcular también las pérdidas por fricción, ya que todos son datos que ya tenemos. La sumatoria de todos los coeficientes de las pérdidas, sea de entrada, de salida, las dos válvulas y los 3 codos, por la velocidad al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. Reemplazamos todos los datos que ya obtenemos nuevamente con sus respectivas unidades y eso nos entrega que las pérdidas por fricción son de 0,447 metros. Lo anotamos arriba. Y también recordemos que el diferencial de los pelos de agua es de 5 metros. Con esto ya es suficiente para reemplazarlo en nuestra ecuación y que nos entregue la carga que aporta finalmente la bomba. Todos estos metros, entonces podemos sumarlo directamente y nos entrega que la carga que aporta la bomba a nuestro sistema es de 7,359 metros. Dada la situación expuesta en este trabajo, nos encontramos ante un problema propuesto de una tubería en serie, en donde el caudal, la velocidad y el diámetro de la cañería son constantes. Cabe destacar que la rugosidad de la tubería concierne a plástico, según el número de Reynolds que es utilizado para relacionar la densidad, viscosidad, velocidad y dimensión típica de un flujo en una expresión adimensional, nos entrega un valor con el cual nos podemos ubicar según los parámetros para saber si estamos ante un flujo laminar o turbulento. En esta situación presentada, el número de Reynolds obtenido fue de 48.900, y según estas condiciones, el flujo es turbulento. En términos de energía, podemos indicar que la energía inicial del estanque 1 va a ser igual a la energía de final que le llega al estanque 2 más la energía potencial que le va a agregar la bomba. Ahora bien, la carga que aporta la bomba corresponde a 7,359 metros, lo que satisface exitosamente a este sistema. Para lograr esto, fue necesario estimar algunos datos que no estaban implícitos en el enunciado, los cuales se obtuvieron ya sea por las características del fluido, como por iteraciones en una planilla Excel. Finalmente, es de suma importancia aplicar los conocimientos adquiridos de mecánica de fluidos, debido a que forma parte de la mayoría de las ingenierías. Esta nos proporciona los fundamentos y herramientas necesarias para diseñar y evaluar tanto a los equipos como procesos que puedan surgir a futuro. Muchas gracias.